I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. Entonces estamos en el episodio Tampoco Tengo Ni Idea. Yo soy Juan Camilo Garzón, el host de la aventura Expande de Sensa. Estamos aquí con un hombre que no necesita introducción. Le estaba contando que cuando chiquito mi papá, irresponsable o responsablemente, me dejaba ver su programa. Por ahí con 10 añitos me ponía ahí y me decía, venga pelado, veas este programa. Y le estaba contando que para mí cuando yo estaba pequeño habían dos ídolos. Uno era el cazador de cocodrilos y estaba Pirri. Y pues qué felicidad que nos hayas dado la oportunidad de estar acá. De verdad, muy bacano más. Entonces, pues nada, como que también creo que ese proceso de hoy estar acá, y hoy le contaba a la gente como cuando yo llegué y pude sentarme contigo, darme cuenta que uno en la vida tiene que tomar una decisión de uno, ¿no? Como qué quiere hacer y qué le gusta hacer. Y usted escogió un camino que es bastante raro en la vida y es hacer lo que no se le da la gana. Hoy no mucha gente escoge hacer lo que se le da la gana. ¿Cómo hace Pirri para escoger hacer lo que se le da la gana? Bueno, escoger hacer lo que a uno se le da la gana es un poco relativo, porque en realidad era más bien escoger, tratar de hacer lo que más se ajustaba a lo que yo quería hacer. Porque si hubiera sido que escojo hacer lo que se me da la gana, pues me hubiera dedicado a saltar en paracaídas, escalar y bucear 24 horas, 7 días a la semana, pero no, había que además vivir de algo. Creo que el sistema educativo mío, y no sé si eso ha cambiado mucho, lo primero que hace a uno es recortarle como un bonsai, ¿no? Se dicen que cuando uno tiene 4 años, o todos cuando tenemos 4 o 3 años, todos somos genios, porque el cerebro es un tablero en blanco donde se puede poner lo que sea, y por más bajo coeficiente o tontos o brutos que supuestamente seamos, a esa edad uno puede convertirse en un genio del piano, en el mejor escalador del mundo, en el mejor escritor del mundo, o por lo menos en algo muy bueno. Obvio si se le guía la educación a ese personaje hacia eso. Pero pues nada, mi abuela me hizo enamorarme de los libros, de las narraciones de Jacques Cousteau, de los grandes exploradores de principios del siglo pasado, y eso fue lo que yo empecé a leer desde muy niño, con libros de aventuras, y entonces yo entré al colegio pensando que iba a ser un gran aventurero y un gran viajero, y lo primero que me decían, no, eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué no? Pero ¿cómo así? No. Entonces empiezan a uno como a recortarlo, a encasillarlo y a meterlo en este sistema donde lo que vale, eso era en mi época, ¿no? Claro. Creo que muchas cosas no han cambiado, siguen igual después de muchísimos años. Pero te empiezas a volver como una mascota, ¿no? Que si haces el truco bien, te dan un premio, y si haces el truco mal, pues bueno, eso ya ni las mascotas. En mi época te castigaban. Claro. Entonces ya no piensas mucho en términos de qué quiero hacer, sino qué me toca hacer para que me den un premio o no me castiguen. Cuando salí del colegio no tenía ni idea de qué quería hacer en la vida. O sea, por el lado de mis tías querían que fuera doctor, médico, mi tía me había regalado un microscopio y todo eso despertó mucha curiosidad en mí. Por el lado de mis tías y mi abuela fueron grandes influencias, buenas influencias. Uh-huh. Pero pues yo salí del colegio y mi idea de qué quería hacer, mi papá me terminó medio embutiendo, aunque no le agradezco, que es un gran esfuerzo, metiéndome en la Universidad de La Salle a estudiar zootecnia. Y yo, la verdad, con tal de salir de mi pueblo y encontrar más mundo, lo que fuera. Pero pues eran muy difíciles esos años, de muchas privaciones. Vivía en una residencia de estudiantes con 14 manes y un solo baño. Y mi máximo alimento eran los libros y el cine, porque no teníamos todo lo que tenemos hoy, ni internet, ni teléfonos celulares, nada. Pero eso fue bacano porque me obligó a leer mucho y a ver mucho cine, que sigue siendo gran parte de lo que alimentó mi creatividad y mi forma de contar historias. Ahora, ¿cómo llego yo a la aventura? Metido a la Universidad de La Salle estudiando zootecnia, yo me acuerdo haber visto una escena en la película que se llamaba Vivir y Morir en Los Ángeles. Por allá en los 80. No, se le escuchó. ¿Y hay canciones de esa? Era con... Bueno, no me acuerdo de los actores. El caso es que en la mitad de la película, al protagonista se para en un puente y se lanza del puente. En esa época no existía el bungee, no existía el swing, nadie había hecho puenting, esas maricadas no existían. Claro.
el man se bota del puente y yo, ¿cómo así se Eso es lo mío, eso es lo mío. No, lo primero que pensé fue, ¿cómo así que se mata el protagonista? Ok. O sea, la escena dura 10 segundos y alcanza a pensar, pero no, ¿qué pasó? No, la película no, a la mitad, no, o sea, y de pronto el man queda colgado en una cuerda. Yo nunca había visto algo ni parecido en la vida. Pues tampoco es que no tuviera acceso a mucha información en ese entonces, pero como que el man queda colgado ahí como en el puente, es como en el, no sé si me acuerdo si es en el puente de San Francisco, pero queda colgado ahí como agarrado en el alambre y digo, oiga, eso debe ser la sensación más, se me quedó en la cabeza que quería hacer eso. Y cuando uno se le mete algo en la cabeza, cuando uno es adolescente o niño, a veces uno deja que le borren esas cosas, pero a veces siguen ahí. Entonces entré a la universidad, la escalada era una cosa que uno ni sabía que existía en Colombia, o sea, eso era un misterio. Como decía Alex Torres, era un grupo de marihuaneros allá, todo el mundo pensaba que era un grupito de loquitos que andaban en la roca. Ni siquiera porque la verdad es que los primeros escaladores, digamos, que no siquiera eran los primeros, pero la generación de Marcelo Arbeláez, de todos los que fueron a Everest, no es que fueran el grupo de marihuaneros, y eso que ellos eran de los 70s. Bueno, anyway, saquemos la marihuana de la conversación. Dejen a la marihuana quieta. Sí, es un estigma que no es. Y vi con un amigo español en la universidad, yo le conté lo del, ya pues había visto como que, después, pensando en lo del salto de mi película, había visto que lo del puenting y el bungee ya había aparecido. Y ya existía un programa que se llamaba MTV Sports, en MTV, que era solo de deportes de riesgo, y que me tocaba verlo casi que grabado en cassettes de VHS. Como pásame el episodio 3. Porque yo no tenía un cable, no tenía cable. Así como veía los videos de Dan Osman y de los Masters of the Stone de la época. Entonces dije, bueno, pues bungee acá imposible, porque no sabía ni de dónde se sacaban las cuerdas, nada, lo que sea, pero sí podría ser un péndulo. Okay. Entonces, hablando con un amigo español, me dijo, sí, pues eso con una cuerda de escalada, que yo más o menos algo había averiguado. Entonces me dijo, compramos una cuerda entre los dos, vamos a escalar y después vamos a hacer el puente. Compramos la cuerda, empezamos a comprar los seguritos de a uno, ahí sin plata, comprar sus cinticas, los stoppers, los cams. El caso es que este huevón nunca me acompañó a botarme de ningún puente. O sea, el man puso la mitad y se... No. O sea, yo fui con él a escalar un resto, pero él nunca fue conmigo a saltar del puente. Ok. O sea, gracias a eso conocí la escalada, pero yo seguía y me conseguí otro par de amigos ahí, cómplices, y terminamos yendo a un puente entre Melgar y Girardot, que tendría por ahí 22 metros del puente al agua, no era mucho, pero ahí hicimos el primer salto. Y yo hice el primer salto. O sea, yo fui el crash test dummy. Pero antes había probado la cuerda en un puente peatonal aquí en la Circunvalar. ¿Qué hizo? ¿La amarró en la noche ahí? De un lado por debajo, me subí por la escalera. Loco. Sí, pues. ¿Cuál? ¿La del puente, la del Parque Nacional? ¿O dónde? No. Ese queda más o menos a la altura como de la 60. Ahora hay un poco de edificios y una circunvalar que no había en ese entonces, pero me tiré ahí un saltico de 4 metros ahí, pero era como sentir que las cuerdas sí te tienen. Sí, como por lo menos. En la teoría decía resiste no sé cuántos kilonewtons y tal cosa, pero no necesitaba. Obvio, primero tiré un morral con mi peso, luego ya me boté, llegué con esa experiencia, me fui a Melgar, me tiré, y cuando ya quedé colgado ahí, no sabíamos cómo carajos, o sea, ¿y ahora cómo me salgo de aquí? Claro, ¿y quién lo sube? No teníamos una polea ni nada, y estos manes iban tratando de subirme así, obvio, era imposible. No, y la fricción en la cuerda. Me tocó terminar haciendo un plusic, pararme, quitarme todo el arnés y soltarme al agua. Ok. Pero, digamos... A ver, era parte de la emoción ese primer salto es inolvidable porque es ese saltar al vacío y dejarse ir y confiar uno en todo eso en lo que creyó y pues no es que uno se fuera a matar porque pues era una cuerda escalada, un puente de 22 metros, pero igual. Había un riesgo. Y además sin referentes, como para uno decir, es que ya se botó de acá, entonces tranquilitos estamos ahí. Sí, fue una buena malteada de cojones que nos tomamos ese día. Y claro, ya salté yo, saltaron mis amigos y al final del día la gente que pasaba nos decían, ay, nosotros queremos, pero nosotros no, es que estamos apenas, después terminamos haciendo un programa de televisión, el caso es que... Esa sería la perfecta, como si Pirri se tira del puente y usted se tira, y todos, sí, pues, vamos detrás del man. Que día estaba viendo como había un videito de esos reels o algo que decía un man, mi mamá era de las que me decía, y entonces si sus amigos se botan en un puente, ¿usted también se bota? Y yo dije, no mamá, yo soy el que me boté, mamá, así es.
Y el caso es que por ahí nos llegó la manera de empezar a ahorrar un dinero cobrándole a la gente, porque después empezaron a ir a saltar todos los domingos y cobramos, no sé, como 10.000, 15.000 pesos en la época, pero estoy hablando del año 90. Ok. Y entre eso y el patrocinio de las mamás de dos de mis amigos, terminamos trayendo las primeras cuerdas de bungee a Colombia. Y eso al principio era, bueno, también lo mismo, el primer salto acá, me acuerdo, el de Cisca, 70 metros, con un gringo que nos trajimos. La verdad es que mirando hacia atrás, mirando a este man en esa época y a mis amigos, que acabo de perder uno de un cáncer, y que teníamos 23 años y logramos traer las primeras cuerdas de bungee a Colombia. Y a ver, yo vivía en el cuarto de baño del apartamento de un amigo y trabajaba de noche en un bar, no tenía donde caerme muerto, y sin embargo lo hicimos. Y al principio, claro, también con eso vino que mucha gente quería saltar y cobrábamos 40.000 pesos, y por un momento nos pareció que habíamos agarrado el cielo con las manos y creamos una empresa, se llamaba Extrema Deportes de Aventura, aunque lo único que hacíamos era bungee. Okay. Pero era como, pues, pucha, vamos a hacer la empresa, que vamos a empezar por esto, porque al puente iban a saltar, empezaron a llegar paracaidistas, gente que sea parapente, escaladores. Claro, se regó la bola ahí. Y me empecé a conocer con una cantidad de gente muy bacana. Por ejemplo, mis primeros saltos en paracaídas me los invitaron unos manes que fueron allá a saltar allá. Y como que eso digamos, haber logrado ese pequeño sueño también fue dentro de mí ver que uno sí podía aspirar a hacer cosas. Porque si antes de eso me hubieran dicho, usted va a saltar algún día en paracaídas o al menos bucear, yo en medio o sea, porque yo de estudiante era muy pobre, estaba muy, muy arrancado, venía de una educación en la que tú no eres capaz de hacer nada, era un absoluto loser, bueno, el más loser, lo que te digo, vivía en el cuarto de baño del apartamento de unos amigos, el cuarto de la cocina, digo. Cada vez que los manes hacían un huevo frito me quedaba la ropa oliendo a grasa una semana. Y sin embargo de ahí salió todo esto. Y dije como que, pucha, en realidad creo que sí. Y eso fue sembrando como una semillita de que uno sí puede pelear por lo suyo, lo cual me llevó finalmente a entregarle a mi papá el cartón de la carrera. Y tú decías, hacer lo que uno se le da la gana, ¿no? Muchas veces uno cree que va para una parte y en realidad el camino se le van presentando otras cosas que uno ni siquiera esperaba hacer. Porque audiovisualmente mi sueño era hacer cine. Sí. La carrera ni existía. Y cuando ya llegó la carrera, a la Nacional era imposible entrar, y el otro era Unitec, pero pues yo ya había hecho una carrera completa. Sí, que se va a devolver uno. No tenía cómo. Pero la vida me puso dos amigos en el camino, que los manes querían hacer una revista de deportes de riesgo. Todavía más soñadores, un par de chinos diseñadores de la Javeriana. Mundos sin límites. Mundos sin límites. Ellos eran skaters y eran muy buenos diseñadores. Un día vinieron a entrevistarme para su primer número por aquello de que yo era el ¿Usted es el loco que se tira allá, por favor? No era el loco que se tira allá, en realidad nos volvimos todos populares en esa época. Yo trabajaba en un bar y poníamos nuestros videos allá grabados por nosotros mismos y la gente era como, wow, estos manes que nos volvimos unos pequeños ahí famositos y todo el mundo quería hacer bungee. Después eso se volvió, después eso fracasó totalmente, pero haciendo la entrevista, los manes al final de la entrevista me dijeron, oiga, ¿usted no le gustaría trabajar con nosotros? Y yo estaba con el bungee fracasado y todo, yo era como que no se me noten las ganas. Oh, tal vez. No, y bueno, hicimos un buen equipo los tres, pero entonces no tenía, o sea, a ver, solo era un man que hacía bungee y conocía a muchos otros manes y tenía mucha labia y no había hecho una historia en mi vida. Pero como conocían poco tanto de los deportes y les hablaba tanto a estos manes, esa vaina les pareció que podríamos ser un equipo. Los tres me convertí en el director editorial. El director era Nicolás, Eduardo era el director de otra cosa, todos los tres éramos directores. Todos directores de todo, domiciliarios, diseñadores, todo. Todos embutidos en una oficina así de chiquita y sobrevivíamos haciendo flyers para fiestas de los bares. Y los hacíamos en una impresora, los cortábamos a mano, se los llevábamos y se los vendíamos. O sea, con las uñas todo. El propio rebusque. La revista quebró estrepitosamente. Y yo creí que hasta ahí había llegado otra vez el sueño y de pronto aparecieron unos parapentistas de Bucaramanga a los que les habíamos hecho una historia de un nacional de parapente. Oigan, la revista, nosotros no, se acabó. Y los manes de pronto nos llaman un día y nos dijeron, venga, nosotros queremos hacer otra vez la revista, ustedes se quedan con el 10%, nosotros el 90%, todos ellos eran adultos que tenían... Sí, ya como señores serios. Y la revista empezó de nuevo
Y llegó un punto en que empezamos a ver que había como una luz al final del túnel, porque por ejemplo marcas como Oakley, Disandina, que era que distribuía Oakley, Giant, etc. Reebok inclusive. Empezaron a llamar. Porque no tenían dónde más, o sea, no tenían, la No existía nada más. Soho no existía. Claro. No había nada más y había muchas marcas que ya desde Europa y Estados Unidos estaban enfocadas en los extreme games, en todas estas cosas. Y aquí, No había nada. En esa época, aquí el skate era de marihuaneros, la escalada era de marihuaneros, el freestyle en bicicleta era de marihuaneros. Y hoy, 27 años después, los tres deportes están en los olímpicos. Sí, pero igual con el concepto colombiano de que la gente todavía está así. No vengo al concepto colombiano porque nos quedamos aquí. A lo que vengo es que hace 27 años nadie creía que ninguno de esos deportes valiera un peso. Exacto. Y en las últimas Olimpiadas había una vieja haciendo doble backflip en bicicleta, en freestyle. O sea que era una vaina que se venía y que creo que era algo en lo que muchos creíamos de alguna manera. Más allá de simplemente era como la mal llamaron la generación X, porque la generación X en realidad es otra cosa, de un libro, de otra cosa. La llaman la generación X, porque además todos los stream games era la X, claro. Ahora la X, entonces todo se volvió extremo. Entonces todas las marcas eran extremas, entonces cualquier gaseo, cualquier droga, cola, todo era extremo. Entonces de pronto hacían comerciales de bungee y empezó como a coger un camino aquí en Colombia. Yo me acuerdo que a todo el mundo yo me sentaba a echarles ese discurso desde la época de la revista, porque claro, ya no veía mucho un camino en cine, pero yo sí decía televisión. No, y hay oportunidades comerciales también para empezarse a mover, ¿no? Como... Eso era lo que yo quería que la gente entendiera. Ajá. Porque mi norte era MTV Sports. Se dijo, va a llegar, voy para allá. No, yo decía, si ese programa existe, imposible que por lo menos una sección en el noticiero no haya de algo que es la vanguardia mundial. Claro. Pero no puedo pelear contra un poco de gente que no... A ver, nosotros siempre vamos 10 pasos atrás, y sobre todo las marcas. O sea, yo que hice comerciales de este lado y de este lado de la pantalla, eso el cliente siempre es re codo, re miedoso, no está demasiado. Pues hablemos de hoy. Hoy todavía es difícil. Sí. Hoy que la gente le suelte un presupuesto para hacer algo todavía es complicado para las marcas. Pues depende, porque si usted va a poner una vieja andando mostrando el culo, le va a llevar presupuestos, pero me refiero a lo que era extremo. Entonces yo iba y le decía a productores de televisión, a todo con al que tenía un acceso, le decía, es que mire, esto es el futuro. Es que esto, mire, es que no sé qué, pues un huevón ahí cagado diciéndoles esto. Y bueno, no creí que fuera a llegar a ninguna parte. Y finalmente terminó que me dieron, o sea, haciendo el cuento corto. Sí. Porque yo pasé por la revista Shock regalando mis artículos. Hasta que le dijeron, venga, se los pagamos y cobre algo. Pero fueron 6 meses de regalar artículos, pagar los rollos con mi plata, porque era con cámara análoga, etcétera, hasta que al fin un día me dijeron, bueno, y me dieron de freelance, y así, poco a poco. Entonces ha sido como 2 aventuras, una aventura que es la de amar la aventura. Claro. Yo soy pésimo paracaidista, yo soy muy mal escalador, soy un buzo con experiencia, pero tampoco es que sea así. Apenas estoy empezando a hacer freediving, ya se me olvidó cómo se vuela un parapente, ya no puedo hacer enduro porque tengo un ligamento roto en el hombro, entonces ya solo puedo hacer MTV. MTV no, mountain bike. Soy malo en todo, pero he probado de todo. Bienvenido al club. Mi experiencia en la vida, o mi norte en la vida no era ser el gran algo, era tener esas sensaciones. Claro. Inclusive la última gran sensación que logré tener, inspirada en una imagen que vi, porque creo que todo siempre me vino como por las imágenes, ¿no? Como que yo veía esos videos de MTV Sports o veía videos de Dan Osman y de los duros de la escalada en esa época y decía, yo quiero estar en una pared de 1000 metros. Yo quiero estar ahí. Botarse un avión tiene que, o sea, si el puente había sido maravilloso, ¿cómo sería de un avión? Claro. Y como que, pues he logrado tener muchas de esas aventuras y eso ha sido un camino muy bacano en el que sigo. Claro, acá estoy todavía. Sí, buscando sensaciones y me quedo en algunas y hay cosas a las que he ido y he vuelto, como la escalada. Pero
digamos, yo no soy un gran deportista, sí soy un afiebrado de toda la aventura de los deportes y de viajar, pero mi aventura máxima fue más bien traer eso a los medios de comunicación. Claro. Y como exponerlo también, ¿no? Como decirle a la gente, y como que era algo que yo pensaba y yo decía, pucha, estando yo chiquito, o sea, hoy en día hay trabajos como comerciales en términos de deportes y que los carros y que toda la vaina, pero igual todavía en Colombia hay muchas empresas que les cuesta entender, por ejemplo, ponerse afuera o desarrollar una serie o construir vainas. Con Sensa yo me soñaba hacer realities extremos, pero realmente deportistas y de gente que se reúna. Y yo decía, pucha, Pirri estaba muy adelantado para la época. Como ese man ya estaba como pensando en una vaina que hoy en día a la gente le cuesta mucho trabajo y sobre todo en este país, que las personas que están dirigiendo y escogiendo poner esa plata no están todavía entendiendo eso. Y creo que además con un pelado que no viene con plata, que viene sin portafolio para decir, no, es que venga, yo hice esto, hay que ponerse afuera, ¿no? Y creo que también el hecho de que tú hayas, pues como nacido en Colombia y hayas empezado a explorar todo lo que pasaba dentro de Colombia también te permitió mostrar que, pues como que se podía, y como en Colombia tenemos estos escenarios también, ¿no? Pues digamos como que fue la tormenta perfecta en el buen sentido, porque aunque fueron muchos años de pensar que me iba a morir de hambre, porque no me salía nada. Claro. O sea, fueron varios años de lo del Shock, la otra revista, etcétera, y en realidad nada reventaba, hasta que reventó lo de la televisión. Uh-huh. Pero ya cuando reventó lo de televisión, que al principio yo no sabía ni qué decir ni a la cámara, yo ni escribía historias, porque era como, no tenía tampoco mucha fe, ni siquiera tenía tan poca fe en mí mismo, que yo dije, si me dan un espacio, yo lo que puedo aportar es botarme de donde sea, claro, que igual es algo que quiero hacer, y que me paguen por eso. Pero en el camino fui aprendiendo que además podía ser un buen narrador de historias, me terminé convirtiendo en un cronista, pero además llegué en un momento en donde no había ninguna otra competencia. Había otro man que trataba de hacer como lo mismo cuando yo salí en el programa, y me acuerdo que era un miedo y como una competencia, no, este man me va a poner ahí el otro programa. Y no, como que no pasó mucho con este otro personaje, y de repente entonces muchas marcas que tenían un vacío, con cual querían hacer cosas, no tenían dónde más mirar. Claro. Yo no creo que me vieran y dijeran, uy, no sé, me encantaría trabajar con este man, pero es como que no hay más. Y recién entraba a la televisión, me empezaron a buscar portales de internet cuando la fiebre de las .com, que tenían un resto de billete. Claro. Yo me acuerdo que mi primer contrato de publicidad de pronto me ofrecieron $15,000 y yo de puta. Sino que, ¿dónde guardo 15,000? ¿Cómo los consignan? No, era como, no sé qué hacer. Bueno, tampoco se fuera, pero me acuerdo que hasta llegué a pensar en comprarme en un carro, y pues dije, no. ¿Qué estoy haciendo? No, Ramos. Sí, claro. Y bueno, el programa arrancó, yo arranqué haciendo aventura, y entonces la gente, a ver, no era que fuera un genio, pero como que me fui a Nueva York antes de arrancar el programa, y me fui a J&B, el almacén de cámaras más grande que hay. Ajá. Averiguar las cámaras. Porque yo decía, imposible hacer un programa de aventura con esas cámaras al hombro y un man lo que hablábamos ahorita atrás. Imposible que no haya ¿Cómo hacen? Si los paracaidistas se graban volando, tiene que haber manera de que haya. Claro. Entonces me conseguí una primera cámara Handycam que ya tenía una calidad de 3 CCDs, que se medía en esa época así, que era el mínimo que pedía la televisión. Okay. Entonces yo le decía al man del almacén, o sea, que esto me aguanta para... Yo me decía, sí, y yo lo volví a le preguntaba, era que en mi mal inglés, sí, pues sí, no ¿estás seguro? Entonces me compré la cámara, así, porque era como con plata, volví con él, le compré un lente, tal. Me acuerdo que hasta hice mis primeras historias en el metro de Nueva York, y agarré, bueno, muchas cosas así, como haces vos ahora, con la cámara, yo feliz. Epa. Y no tenía miedo de nada, o sí tenía miedo de muchas cosas, pero era mucho más había más las amor. ganas de hacer, que el mismo temor Y me traje mis primeras historias de ahí, y yo le decía al ingeniero del canal, ¿seguro? Y el man me decía, sí. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué no tenemos una de estas? ¿No? Y el man, ¿no? Y es cuando uno empieza a darse cuenta de la cantidad de cosas, a ver, no sabría cómo decirlo. Uno a veces tiene muchísimas ganas, pero se enfrenta como con un sistema que es totalmente paquidérmico, donde la gente le tiene un miedo horrible al cambio. La distorsión tardío, le digo yo. Todo aquí pasa después. O sea, esta gente vino cuando salieron las cámaras GoPro, no las compraban en el canal, las alquilaban. Yo decía, pero estos huevones, o sea, con 4 alquileres de la cámara me la pagan, ¿y por qué no compran una cámara? Pero bueno, así es los grandes canales de televisión, y mire dónde van ahora.
Pero el caso es que haber tenido esas ideas, haber tenido como un poco esa visión, que no era una visión, no es que yo haya sido un genio, es que simplemente era mirar un poquito hacia afuera. Exacto. Era como dejar de ver Discovery Channel y National Geographic como una vaina que uno nunca podría hacer, Total. sino empezar a verlos como, oye, ¿yo cómo puedo hacer algo parecido a eso? Ah, pues con una cámara chiquita. Y bueno, empezaban a venir las historias una tras otra, y digamos como que haber creído en eso ya se volvió una ola de nieve como positiva, porque entonces hacías determinados programas y entonces, por ejemplo, yo hice los programas de paracaidismo, algunos de buceo en Colombia, nunca había buceado con tiburones y de pronto me invitaban de Cuba a que fuera con todos los gastos pagos a grabar unos tiburones. Así como que, hermanito, por favor, venga así. Ay, güey. Porque yo miro hacia atrás y digo, o sea, estoy completo desde milagro, porque no es que uno sea irresponsable como su papá, como tú podrías pensar que tu papá fuera, sino que estábamos en un proceso de descubrimiento. Claro, y hace parte también de eso, como que si nadie más empuja la barra, pues uno se queda en lo mismo toda la vida. O sea, alguien tiene que ir a meterse al agua, alguien tiene que ir a comprar la cámara, alguien tiene que contar la historia que está ahí, alguien tiene que visibilizar también pues, lo que está sucediendo y lo que está pasando también en su vida. Sí, no, y por ejemplo en esa época bucear con tiburones era una cosa absolutamente nueva. O sea, hay muchas cosas que se empezaron a hacer y que hoy inclusive se discute si se debe seguir haciendo o no, como alimentar los tiburones. Ajá. Entonces digamos que muchas cosas así, o sea, de alguna manera, ya más allá que un deportista, pues empecé a convertirme en lo que finalmente terminé siendo, que es un documentalista. Claro. Y esa carrera me llevó durante mucho tiempo por un camino muy, muy, muy bacano, porque era como, a ver, quiero ir, o sea, los del Everest. Podemos llevarlo, pero le toca que usted se pague su, listo, RCN, por favor, quiero hacer la historia de las primeras mujeres que van a llegar al Everest. No es que me dijeran, tómame así, pero sí, ¿no? O sea, y en la medida que el programa tenía más éxito, pues me daban más presupuesto. Claro. Y entonces empezaba a hacer viajes aún más delirantes. Era de acuerdo a lo que apareció un patrocinador que eran unos dulces de café muy conocidos en Colombia, y empezamos a hacer unos viajes que ellos los pagaban, y yo me podía sentar a pensar qué aventura íbamos a hacer. ¿Qué quería hacer? Así, tal cual. Obvio, no era que tuviéramos un presupuesto ilimitado, pero fuimos a Nueva Zelanda, fuimos a Marruecos, fuimos a muchas partes con ese patrocinio. Pucha, y eso es lo que me parece loco a mí, porque es que hoy en día, mire que la gente todavía, ¿cuántas personas hay que no pueden seguir su sueño porque tienen esas limitaciones de no sé, o no tengo el presupuesto, o no sé cómo vendérselo a una marca, lo que sea? Y algo que yo también destaco que me parece, y más sobre todo en ti, es el ser hacedor de cosas, como lo que llaman el doer, que eso me parece que es lo más complejo, porque pues sí, uno se puede hacer un doer de, no sé, si uno quiere escribir un libro o grabar un podcast, pero cuando uno se pasa ya a nadar con tiburones, a irse a Nueva Zelanda, a mover otras cosas, pues requiere un poder de convencimiento y de trabajo más grande que creo que mucha gente duda, ¿no? Yo creo que igual también, o sea, es trabajar muy duro en el principio, y una de mis premisas era, como yo no soy muy de relaciones sociales, y yo no sé si funcionaría muy bien en esta onda de hoy en día, donde veo que es como se volvió como una filosofía, no tanto hacer las cosas bien, sino ser un vendedor. Y no diría ni siquiera un buen vendedor, porque es como que todos quieren ser como Steve Jobs, pero la parte de Steve Jobs que cogía un poco de manes y los ponía a hacer ¿sí? Y es convencer a un patrocinador, yo puedo, sin ni siquiera saber si puedes. Y a mí, yo no sería capaz. Claro. Yo no sería capaz de decirle a un man, deme tanta plata, y no ser 100% honesto con él. De que lo puedo hacer. Y yo me he encontrado con muchas personas cercanas a mí, con las que gente joven, más joven que yo, como en toda esta nueva onda de las redes sociales, y me he encontrado con eso. Inclusive amigos que han trabajado conmigo me han dicho, Miguel, es que yo te hago esto. Te pintan 50,000 cosas habladas en inglés y que vamos a llegar, y luego al momento de, hey, ¿qué pasó? acá dónde está. Yo de mi época aprendí y se me quedó, y es mi manera, que mi trabajo hable por mí, no yo hablar por mí. 100%. Entonces por eso yo empecé a regalar mis artículos en la revista Shock. Sí, como para probar que lo podías hacer por bien. Por eso empecé a llevarle mis crónicas al noticiero sin que me pagaran nada. Por dentro sabía que mis crónicas eran tan buenas que me iban a tener que llamar algún día. Y cuando me llamaron, me gané el primer premio de periodismo Simón Bolívar. Entonces era como un know-how, una ética de lo que haces,
y después de eso un sostenimiento, porque uno puede llegar y pegarle, eso es muy, digamos, hoy en día mucha gente llega y le pega, hoy en día que hay muchísima No, gente, y además todos los jóvenes queremos pegarle, ¿no? O pero sea, hay ese es que el delirio pegarle, del joven. hay que pegarle y quedarse ahí, Epa, y o el seguir, momento. o seguir subiendo, Claro, porque le puedes pegar y ya se acabó. los 15 minuticos de Y fama. no, el programa tuvo muchas evoluciones y yo tuve muchas transformaciones con mi equipo de trabajo, obviamente, que fue indispensable. Y llegó un momento en que dejé de hacer ya casi aventura y me pasé a ser un periodista de investigación y terminé haciendo documentales en Camboya, en el Congo, en el conflicto colombiano, En todo lado. en muchas partes. Y creo que ya como que ya el máximo como... Porque obvio, tampoco es que fuera una persona que le cayera muy bien al mainstream de las comunicaciones. Pues Ya, o sea, usted no es people pleaser. no, yo no Eso sí está lejos de eso. y no estudié periodismo. Claro. Entonces, digamos que eso fue una ventaja, porque no venía con esos frenos que le ponen a la gente de la academia, sino yo quería era ser el periodista como los periodistas que yo leía. Claro. Truman Capote, Gaitalese, todos los grandes cronistas que mi abuela me había hecho leer. Entonces eso empezó a evolucionar y finalmente, aunque por encima de mucha oposición y mucha gente que no nos quería mucho, pero con muy buenos resultados, terminé siendo el primer documentalista colombiano nominado a un premio Emmy. Terminé en una ceremonia en Nueva York comprando un frac, un smoking. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un frac y un smoking? Con Robert De Niro ahí a 3 mesas de donde yo estaba, Al Gore. Es como miro hacia atrás y se pasó todo tan rápido. Pero no crea, yo siento que hoy en día todavía, y eso es algo que le quería decir, porque si algo yo admiro, yo peleo mucho con la gente que es people pleaser. Y yo digo que hoy todas las empresas son people pleasers. Todo el mundo quiere ser amigo de todo el mundo quiere ser el divino, todo el mundo quiere figurar perfecto, pero ya nadie odia a las empresas. Digo, pues pucha, yo quiero que alguien odie a Sensa, que no le guste lo que hacemos o que por lo menos pongan quejas, porque es que yo digo, cuando uno está como empresa o como individuo, como cronista o como influencer, lo que sea que quiera hacer usted hoy en día, y no es capaz de tener una opinión clara frente a su vida o no es capaz de filtrar marcas que llegan y le proponen, usted está perdiendo. Y yo creo que esa es la enfermedad de nuestra generación. Y es que en esa persecución de estallar y de querer ser grandes y de que pegarle y ser famosos, queremos ser amigos de todos. Entonces, como que si nos llama cualquier revista, tome y se lo pongo, ay no, que tengo esto y listo, y se lo hago gratis y tengo esto. Y luego se da cuenta uno que terminó siendo solo un momentico. Y yo creo que ese tema de la palabra personal viene mucho de nunca rendirse a uno, ¿no? Pero ¿por qué cree usted que pasa eso hoy en día? ¿Por qué nos cuesta a las nuevas generaciones tanto apersonarnos de nuestra propia palabra y ser firmes con esa palabra? Yo creo que a la gente se le olvida rápidamente, o se le olvida, o llega al escenario que digamos sea hoy en día el de las redes sociales e internet, donde todo se mueve, o se le olvida la esencia de por qué llegó ahí y rápidamente termina ¿qué me van a dar y por qué? No, es que necesito, es que toca vender esto, es que hay que hacer esto, es que por billete, pues que lo entiendo de alguna manera, porque hay que sobrevivir, pero si rápidamente pierde uno la esencia, pues ya se abrió el camino y la otra es que hay mucha gente que no creo que esté llegando a este escenario detrás de otra cosa que de una manera de ganarse la vida en un momento de crisis mundial y donde no hay mucho trabajo. Pero ahora, volviendo a lo de la aventura, creo que hay gente que mucha en el mundo, y espero que cada vez más en Colombia, que llega a las redes sociales no queriendo tener 10 millones de seguidores, sino queriendo tener un buen número de seguidores a los que les gusta lo que hacen. 100%. O sea, un escalador, una freediver, un paracaidista que se enfoca en tener un público de nicho al que le vende los mejores lugares donde se puede saltar con información realmente útil, que se nota que es de corazón. Total. De corazón y con las ganas de dar una buena información. Yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón, lo demás viene por añadidura. 100%. Si usted entra pensando en la plata primero, pues... Eso lo dice el dueño de Patagonia. Y si usted está pensando en plata, la cagó. Pero si usted entra pensando en una idea, en una manera, en un estilo de vida y en una filosofía, yo creo que lo demás va a venir por añadidura. Ahora, yo cambio un poco el discurso porque es muy facilista decirle a la gente, no, es que
decrétalo, piensa lo que quieres. Y, no, weón, eso no es cierto. Billones de niños queremos ser astronautas y hay 10 vacantes para eso. No vas a ser astronauta, papá. Pero sí hay muchas otras cosas que sí seguramente vas a llegar a hacer. Y creo que un secreto para eso es la gente, a veces por ejemplo en mis publicaciones, la gente más joven ay sí, pero algunos me lo dicen de buena manera, otros me lo dicen de una manera como despectiva, es que tú tienes plata. Ay, mijitos. Y yo, pues, primero que todo, cabrón, tengo 50 años, ¿no? Y llevo chambeándomelos llevo todos. chambeando toda la vida. Y tampoco es que me veas acá que esté nadando en billete. Pero bueno, haber sido fiel a mis ideas y seguirlo siendo hace que a mis 50 años siga en el mercado de una cantidad de chicos de 23, 25, 28 que son los influencers de ahora. Todos buscando. Y que me sigan no todos buscándome. Y tampoco soy el influencer más top, ni mucho menos, y soy consciente. Pero si es el papá de los pollitos en la aventura, así no lo acepte, yo sí se lo voy a decir, eso sí haga lo que quiera con esa información, pero es el papá de los pollitos de la aventura en Colombia, eso sí. De pronto había unos papás antes, de pronto fui el que tuvo la suerte de empezar a creer en la aventura y tener espacio en los medios. Y también mostrar que se podía, que creo que era eso, ¿no? Porque no es como el Pirri, que es el deportista más pro en montaña, ni el más pro en escalada, sino una persona que es como pelados y gente en general, se puede hacer lo que uno quiere y hay que chambearlo y hay que trabajarlo. Y hoy todavía acabamos de llegar y este hombre está trabajando, son las 8 p.m. y está camellando con el equipo, pero eso muestra que, y yo siempre le digo eso a la gente, el amor cuando uno hace algo, eso ya, el momentum del amor y de la pasión es demasiado grande para muchas cosas. Sí, yo lo que sí les digo es, eso es una cosa que también hay que mantenerla, porque digamos, este medio en el que vivimos muy fácilmente nos distrae de la esencia, casi que a diario. Entonces ahora todos, digamos, se nos empieza a olvidar la esencia cuando entonces, pero a ver, este video no tuvo suficientes likes, no tuvo suficientes comentarios. Obvio, cuando estábamos en televisión, éramos esclavos del rating. Del rating, claro. Ahora somos esclavos de los likes y de los... El engagement y todas las métricas y todo eso. Pero hay algo a lo que yo le aposté desde la televisión, le sigo apostando ahora y me ha funcionado. Y es, a ver, ¿cuál es la fácil? Pues la fácil es volverse el piojo, la liendra, la garrapata, estas cosas y salir a hacer, pues sí, huevonadas muy creativas, muy chistosas, muy guarras, muy que no dejan nada, pero que es lo que vende. Pero es como la comida. O sea, si digamos los medios de comunicación fuéramos una madre que alimenta a un niño y el niño es el público y decidimos que vamos a hacer lo que el público pida, pues el chino va a terminar comiendo hamburguesas y droga-cola y dulces todos los días y con eso no se puede alimentar. ¿No? Tiene que haber una fórmula en la que puedas hacer algo que le encante al chino, que lo pida siempre, pero que además le deje, que le aporte. Entonces ahí es donde lo que yo hago en televisión y trato de hacerlo ahora en las redes, es tener contenidos creativos que inspiren a lo que siempre trato de inspirar a la gente, que es creer que sí se puede, no aplazar las cosas. Si sueñas con viajar, arranca, empieza con un viaje aquí cerquita, así, a un parque nacional, pero empieza, ¿no? Creer, inspirar y dejar algo bacano, o un mensaje, o una información, o algo útil. Porque desafortunadamente todo el resto del sistema funciona muy esclavo de los likes, el engagement, la plata, las comerciales. Todo. Y resulta que, pues, a ese paso vamos a terminar siendo gobernados por los algoritmos. Sí. O sea, a ver, yo una vez publiqué una foto con una tribu en Vanuatu que vive en bola, ellos viven así. O sea, no es que se disfracen para uno, ellos viven así. Y Instagram me la castigó, y eso que Instagram es un poco más piro con eso que TikTok. Pero ves en las mismas redes unas viejas con un hilo ahí, sí, y dos blurs aquí. Vi una chica diciendo en TikTok esto. A mí esos paseos donde solo tengo que llevar la cuca son los que me gustan. ¿What? Sí, qué locura. Donde solo tengo que... Pero claro, ahí no hay una palabra que el algoritmo vaya a castigar. Ella tiene bien tapaditas esas partes. Así que, ¿quién manda? ¿Nuestro criterio o el criterio de un algoritmo? Uh-huh. Entonces creo que es un momento en el que tenemos que estar como muy pilos y si podemos ser generadores de contenido, ojalá seamos generadores de buen contenido, porque si no aquí nos va a llevar con el chat
no sé qué, y la inteligencia artificial, la dictadura de los likes y el engagement, y súmale a eso el algoritmo, vamos a terminar. O sea, la estupidez en la historia humana ha sido no la excepción, ha sido la norma. Uh-huh. Si estamos como estamos como sociedad, es por un puñado de genios que han empujado a la sociedad hacia arriba. El resto... jala para abajo. No, el resto depende un poco de qué líderes tienen, Claro. y qué líderes siguen. Pero hace 100 y pico de años nuestros líderes eran los maes que estaban buscando ir más allá de las fronteras de nuestro conocimiento, llevarnos al espacio, a la cumbre de las montañas, a la profundidad del océano. Eso se acabó. Sí, ya no existe eso. Eso ya no existe. Obvio, siempre ha existido la cultura pop, pero ahora, ¿quiénes son nuestros ídolos? Uy, yo peleo con eso tanto, es como, y era lo que le hablábamos ahorita, que ahorita hablábamos de los escaladores y como los grandes deportistas en Colombia, que, bueno, por muchas razones, entre esas, el eterno, como la paradoja de no poderse vender o tenerse que vender para poder estar afuera, es también pensar como a quienes estamos alimentando también dentro de nuestras cabezas y dentro de lo que vivimos, y a mí me cuesta mucho eso porque yo hay veces... Claro, uno sufre, yo sufro, o sea, usted sabe lo que significa estar acá y poner el contenido y abrir todo y no se edita sus videos, sus documentales, sus cosas, 2000 views, vaya pongo una foto en pelota, bueno, muchas está allí, yo digo, pucha, uno cómo hace con todos estos procesos, y ahí creo que se vuelve muy complicado cuando la devoción también por ese proyecto mayor que tiene uno, sea el contar historias o el planeta o bueno, la aventura, se vuelve algo donde uno se empieza a preguntar, ¿trabajo para ese sueño o trabajo para mí mismo? Es como, hablo como, ¿salvo el planeta o me salvo a mí mismo? Porque todo también viene a un costo, ¿no? Estar acá viene a un costo, editar documentales viene a un costo, buscar patrocinadores viene a un costo. Hoy después, yo lo veo usted un poquito en el futuro, ¿no? Como ya, claro, avanzó una vida, abrió un camino que muchos no estamos buscando recorrer en ciertos pasos. ¿Qué significa? O sea, o usted viendo en retrospectiva de eso, uno debería salvar el mundo o salvarse a uno, porque también viene un costo, ¿no? Bueno, primero, pretender uno salvar el mundo es un pensamiento. Sí, es como una metáfora. Ajá. Es como nadie va a salvar el mundo, o sea, Total. uno puede dar su cuota y uno puede tratar de hacer las cosas de la manera más ética posible. Ser correcto, ser honrado y ser honesto. Yo no puedo salir mañana o sea, yo ni porque tratara de hacerlo, lograría que Droga-Cola en un ápice disminuyera su producción de plástico. Imposible. A ver, no lo logran las grandes... ¿Qué puedo hacer yo? Ser honesto con la gente en cuanto a lo del plástico, en cuanto a lo del océano, en cuanto a lo del medio ambiente. Pero en realidad, a veces es un poco decepcionante porque es una gran mentira. O sea, lo del plástico, o sea, nos están todo el mundo diciendo por este lado que no usemos plásticos de un solo uso, cuando los países productores de petróleo hicieron una alianza con las bebidas colas, antes de la guerra de Ucrania, que el petróleo estaba por el piso, para triplicar su cantidad de plástico producido. Sí, es que es como una gran mentira. Es como nadar contra la corriente. Pero nadie dice en un fucking video, es Droga-Cola. Es esta empresa. No lo dicen porque es que inclusive muchas de las grandes empresas medioambientales subsisten de las donaciones que les dan ellos mismos. Pues todo. Si uno se pone a pensar en eso... Es un ciclo gigante. No, puede ser muy frustrante. Entonces, nada, en la medida de lo que yo puedo hacer y siendo, digamos, a ver, no hay que perder la humildad nunca, pero no, por eso no puede uno dejar de aspirar. Ni a reconocerse también su camino. A tratar de hacer lo mejor que uno pueda. Entonces, pues, yo sé que la carreta y el discurso y toda esa gente no lo quiere oír. Entonces, ¿cómo darle el mensaje? Con unas imágenes de unas ballenas bien increíbles que haces en Baja California, donde logras grabar una mamá ballena con su sí, qué video tan bravo. Su ballena. A ver, eso bien puesto es mucho más inteligente para llegarle a la gente que salir. Entonces, lo que quiero decir para cortar esto es como uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible desde donde uno está, sin renunciar a que puede ser muy grande, pero tampoco pretender salvar el mundo porque es que una sola persona no lo puede hacer.
Y si uno va con ese pensamiento, se va a frustrar mucho, porque Claro. es que todos los días se va a chocar con vainas como lo que te acabo de contar. Y yo no creo que uno tenga que pelear en vivir para uno o vivir para su sueño. Porque lo que te digo, o sea, los sueños, no hay un sueño. Exacto, no, y no hay un sueño final, eso es No, pura y uno cháchara. empieza pensando que uno va para allá y Sí. termina allá. A la gente le dicen, busca el propósito. ¿Cuál propósito? ¿Cuál es el propósito final? Uno puede Idea. tener una idea. Exacto, pero me voy por el ladito ahí. Una idea, y orientándome. más o uno por lo menos sabe qué no quiere hacer. Esa es la más importante. Entonces, ¿no? listo, yo no quiero estar vestido, o sea, no quiero trabajar de 8 a 2 y de 2 a 6 detrás de un computador todos los días, viendo a ver qué horas viernes para emborracharme, sábado para emborracharme y domingo para estar guayabo y volver el lunes. Yo puedo saber que eso no es lo que quiero hacer, o de pronto sí, eso es lo que usted quiere hacer. Que Ay, ca- estaba haciendo un video ahí en el que hace poquito en el que decía, hay mucha gente para la que la felicidad en la vida es la zona de confort, esa en la que uno no quiere vivir, pero es absolutamente respetable. O sea, uno no puede ser adoctrinador de nadie. Sí, y para todo el mundo hay de serlo. todo. Para eso métase de pastor o de político. Pero lo que sí, digamos, es si uno tiene un parlante, si uno tiene un megáfono, que en este caso son las redes sociales, y tiene algo interesante que decir, porque lo ha vivido, porque lo ha visto, pues dígalo. Porque, digamos, si yo llegué a algún lugar, fue porque en algún momento algún profesor me dio un libro, en medio de muchos profesores que no me aportaban nada. Una señora me llevó una vez a unas funciones de teatro en los colegios públicos en Tunja. Yo nunca había visto una cosa, pequeñas cositas me inspiraron. Entonces yo a veces digo, bueno, de pronto este videito que estoy haciendo acá, o sea, me llena, es mi trabajo, son las tomas que yo hice. Digamos, si viste el video de los ballenas ayer. Excelente. Pero si ese video le puede dejar a la gente como que, más allá de que sí, estamos jodidos, hay que cuidar los océanos y tal, es como que ese man está ya metido con una GoPro. Yo de pronto puedo hacer eso. Claro que lo puedes hacer. Y sobre todo vinculándose a esa figura que eres, ¿no? Como hay un colombiano que está ahí y el man es de Tunja. Pues, Y uno dice, uy, increíble que 27 años después todavía tengamos que hacer ese símil, pero sí, pero sí. sí, y hoy en día ya somos mucho más aldea global, entonces ya no hay que ver qué pirrizo, sino que tú empiezas a seguir cuentas interesantes en las redes sociales y entonces ahí sí el algoritmo funciona porque te va a mandar a otras cuentas de ese estilo, interesantes. Si solo ves culos y tetas, pues solo te va a mandar el culos y tetas. Total. Pero si empiezas a seguir cuentas de outdoor, es increíble, o sea, como un poco para cerrar ya todo, porque Diga, porque ya mucho. no, es que hay una cosa, digamos, cuando apareció la imprenta, que iba a ser como la manera de que toda la sabiduría y el conocimiento llegara a muchas personas, que estaba limitado a una extremísima minoría, rápidamente, con el tiempo se empezó a imprimir más basura que cosas interesantes. Claro. Cuando apareció la radio y la televisión, rápidamente se convirtieron también en eso, inclusive el cine. O sea, las mejores historias, las cosas que más aportan, no son las que más venden. Y sin embargo, no se han dejado de hacer y siguen ahí y son el referente para todas las demás. Entonces hay que creer en la calidad. Sí. Y obvio, lo que sí es un malabar bastante complicado, pero hay que hacerlo. Hasta que llegues a un punto donde ya, pues entonces seas el superdirector, ¿qué puedes hacer? Con el presupuesto que sea, lo que sí, exacto. Es ver cómo logras hacer que tu contenido sea bueno, interesante, que aporte, pero que sea entretenido. Y que lo llene a uno también, ¿no? No, obvio, eso es lo primero. Que... No, eso es lo primero. O sea, hacer una cosa que a uno no le gusta es tenaz. Y yo muchas veces digo, con TikTok ha sido una miércoles que no logro descifrar esa vaina. Sí, y de pronto TikTok un día terminé aquí bailando breakdance. Y yo era como, pues, estoy haciendo. Estoy haciendo, tratando de encontrarle el lado. Pero lo que digo es como que sin venderse, sin traicionar los contenidos, hay que pensar en que el contenido sea entretenido o divertido. Es la mejor manera de llevar información interesante e inspiradora a la gente. Sí. Porque si entras de una vez ya como un ladrillo o ser demasiado como elitista en tu manera de, pues, no, de pronto no le llegas a mucha gente, pero bueno, igual uno tiene que encontrar su lenguaje,
encontrar su discurso y lo que tú dices, ser Ser fiel a él. Buenísimo, Master, ahí para cerrar. Usted es un man que ha hecho varias cosas en la vida, algunas cositas que ha hecho por ahí. ¿Qué le falta hacer en Colombia? En Colombia, no piensen en afuera. ¿Qué le falta? O sea, ¿cuál es la aventura soñada en Colombia? No, pues es que a mí, digamos, como que ese tipo de preguntas, con preguntas como cuál ha sido tu máxima altura, cuál es el país más hermoso que conoces, cuál es la cosa más bacana que has No, pero hecho. uno siempre tiene una espinita ahí. No, tengo muchas. Bueno, Entre más vivo, más vivo, muchas más historias me salen. Y entre más viejo me pongo, más me doy cuenta que no me alcanzarían 20 vidas para hacer todo lo que quisiera hacer. Hay cosas que quiero hacer, como ir a galopar con los cetreros mongoles en las... Eso se le llevaría a uno un año. No, Solo, pues, eso se es queda uno a solo vivir un allá. año. Y en mi país, más que aventuras, porque pues, afortunadamente nuestro país tiene todos los relieves, todos los paisajes, todos los Es lugares. el playground de los deportes extremos, le digo yo. Sí, pero más allá como que de aventuras, como que en mi país lo que me gustaría es como poder detener demasiados procesos que están acabando con nuestra riqueza medioambiental y que de paso es nuestra riqueza de aventura. Entonces hay demasiadas cosas que están, o sea, nos dicen que vendamos un país de turismo sostenible, que es nuestra riqueza, pero eso nos dicen de un lado y por el otro lado nos siguen metiendo cosas absolutamente atroces en contra del medio ambiente. Lo de la deforestación es una cosa aterradora. Lo que está pasando en Chiribiquete y en el sur del país pero una de las cosas que me ha tocado aprender en la vida es a poder desconectarme de la realidad. Porque cuando asumí, más allá de la aventura y de los deportes, como querer hacer algo con conciencia del país, es terrible. A veces me sorprendía mismo, iba en la bicicleta pensando, es que la congresista, la plata que se robó, y es que eso era del turismo de los pobres, de la pobre gente allá que está haciendo las comunidades en el Pacífico. Es que de pronto iba amargado en la bicicleta, que es una de mis mayores... Pero el sueño lo empieza a consumir a uno, ¿no? No es el sueño, es las ganas, es ese sentido que tenemos de no tolerar la injusticia. Uh-huh. Cuando uno se mete pues en esto. Entonces hay que también poderse desconectar, pero digamos que eso ya es un discurso un poco más para los generadores de contenido, como de opinión y ese tipo de cosas. Afortunadamente la aventura es mucho más amable, es como... Cada vez quisiera quedarme solo en la Es más aventura. personal. Sí, algún día ya dejaré de hablar de política y hablar de... Mentira, usted no es capaz, eso está aquí un fueguito. No, pues mira que cada vez lo hago muchísimo menos. Y además hay que también entregar la posta. Y veo mucha gente haciendo cosas ¿Quién la va a recibir? que se basan un poco en lo que yo hacía hace muchos años en el programa. Pues si no estuviéramos acá. Y no sé, pues yo de momento no pienso retirarme muy pronto. Entonces, pues ahí voy a estar generando contenidos todo lo que se pueda. Y digamos como que una de las cosas que me parece bacano de lo que ustedes hacen, porque es algo que también siempre quise hacer desde el programa, era eso, poner un spotlight sobre esa gente que le está metiendo las fichas a unos sueños increíbles y que en un país de futboleros pues nunca tienen, no muchas veces tienen el reconocimiento o el apoyo. Ahorita está esta chica de enduro, no me acuerdo cómo se llama, la acaba de fichar un equipo gringo y se va ahorita ya en marzo. Uh-huh. Es increíble, una culcada de 17 años lo que hace en esa bicicleta es nunca me soñé ver eso. Es que nosotros tenemos, nuestra deportista más joven tiene 12 años, subcampeona nacional de surf y panamericana, y yo digo, o sea, a esta niña le falta es que la empujen. Ella es como mi hijita y yo digo, güey, pucha, ojalá la podamos empujar, ojalá la podamos mandar, ojalá la podamos empujar. Y creo que de eso viene esa inspiración también de lo que hablamos ahorita, y es, uno no tiene que ser el profesional en botarse para frente, ni en hacer surf, ni en hacer skate. Uno tiene que ser bueno en lo que tiene que ser bueno uno y en lo que lo apasiona a uno. Sí, si digamos, lo suyo es el deporte o lo suyo es la gestión, escójalo, pero hágalo bien, por favor. Exacto, digamos, y en eso pues, buenísimo que lo tengas claro, porque eso quiere decir que Sensa va para donde debe ir. Y pues ojalá mucha gente de la aventura les copie, y sobre todo marcas y apoyos, porque pues se necesita apoyo para sacar toda esta gente adelante y todo este proyecto que es súper bacán. Sobre todo gente, marcas no tanto, pero gente, por favor, mucha, que es la que nos ha cuidado y nos ha mantenido y nos permite ser libres.
que eso es lo más importante. Exacto. Master, no puedo agradecerte más. O sea, No. para mí es un sueño cumplido estar acá, de verdad. No sabes cuánto te admiro. No deje de creer que porque usted está cada vez envejeciendo más, está dejando de impactarnos a No, ni nosotros. siquiera mencionamos, se pone un poco mayor. Exacto, pero la gente dice, no, es que Pirri está viejo. Y es como, no, no sea cháchara. Estamos heredándole la antorcha a Pirri y los que estamos detrás. Y Sensa es uno de esos proyectos. Entonces quiero que desde antes que nos tenía en el panorama hoy, sepa que somos un residuo también del camino que usted, de la línea que usted ha abierto para todos nosotros. No, pues muchas gracias por lo que a mí me toque, pero bueno, pues para adelante, ahí vamos. Vamos Igual para eso, seguimos hermano. todos. Muchas gracias, Master. Bueno, aquí estamos con el Big Boss, entonces pues nada, Master, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Paz. Chao.